Muchas gracias, diputado Alfonso Marquina, por visitarnos a lapatria.com. Sabemos que es director de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Vamos a hablar un poco de que usted va a llevar una demanda de nulidad de omisión por la inobservancia del artículo 131 del Código Orgánico Tributario. ¿En qué consiste eso o cómo se le explica a la gente qué es lo que va a llevar a los tribunales? Bueno, en primer lugar, este es el artículo 131 del Código Orgánico Tributario. Como tú ves, aquí se establece que debe hacerse un ajuste a la unidad tributaria sobre la base de la variación producida en el índice de precios al consumidor fijado por la autoridad competente. En este caso, lo que buscó el legislador es proteger al contribuyente, es atender a la capacidad económica de cada venezolano y no poner a pagar a todos los venezolanos por igual, sino que entendiendo el principio constitucional de la progresividad, es decir, que paguen más los que más ganan y paguen menos los que ganan menos. Cuando el gobierno nacional, dentro de la voracidad fiscal que en este momento está mostrando, pretende poner la unidad tributaria en 177 bolívares, está poniendo en su límite más bajo en la exención para pagar impuestos sobre la renta, es decir, la exención para el pago de impuestos sobre la renta es de 1000 unidades tributarias. Si estamos hablando de 177, todo venezolano que tenga un ingreso al año superior a 177.000 bolívares tendrá que pagarle impuestos al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, cuando tú lo llevas a la práctica, un venezolano, un trabajador que tenga un sueldo mensual de 11.100 bolívares, que reciba 3 meses de aguinaldo y un mes de vacaciones, tiene que pagarle impuestos al señor Nicolás Maduro. Imagínate tú, un venezolano con 11.100 bolívares de sueldo, por Dios, que no te alcanza ni siquiera para el 15% de lo que cuesta la canasta alimentaria, que tenga encima que pagarle impuestos al señor Nicolás Maduro. Pero lo que es más grave, al fijar también en la unidad tributaria en 177 bolívares, el cestatique o el bono de alimentación del trabajador se debe calcular en base a ese monto, es decir, a 177 bolívares multiplicado por el 1.5, estamos hablando de que la cestatique diaria para este año sería de 265 bolívares. Yo le pregunto al que nos está viendo, ¿qué puede comprar un trabajador venezolano con 265 bolívares al día? Cuando la cestatique nace con la intención de que el trabajador pueda cubrir o satisfacer su demanda calórica al día, es decir, que el bono de alimentación es para que pueda desayunar, almorzar y cenar el trabajador venezolano. Ahora bien, si se aplicara la ley tal como está exigiendo la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, esa unidad tributaria le deberíamos aplicar la variación del índice de precios. Lamentablemente el Banco Central, por omisión, que es lo que estamos demandando, no ha publicado esa variación al 31 de diciembre, pero sin embargo la publicó hasta el mes de septiembre y dijo que esa variación era del 108%, es decir, el propio Banco Central reconoce una inflación del 108% en 9 meses. Si tú aplicas eso, la unidad tributaria debería pasar a 313 bolívares. Significa que ningún venezolano que gane menos de 313.000 bolívares al año tendría ni que declarar ni que pagar impuestos. Pero además, el trabajador venezolano recibiría el 1.5 unidades tributarias de cestatique, es decir, 469 bolívares diarios. Si hacemos la comparación al mes con lo que pretende aprobar o con lo que aprobó el CENIAT, el trabajador recibiría 7.900 bolívares de cestatique mensual, mientras que con lo que está planteando la Comisión de Finanzas, de acuerdo a la ley, debería recibir 14.085 bolívares, es decir, el doble. Sería un poco más apegado a la realidad. Y lo lógico, porque en un país donde tienes una inflación de más del 100%, no puedes hacer un ajuste a la unidad tributaria de tan solo el 18%. Eso está lesionando la capacidad económica del venezolano. Y lo hace sencillamente el gobierno, porque para ellos el único problema que existe en el país no es el desabastecimiento, no es la inflación, no es la necesidad que está pasando el pueblo de Venezuela, sino es cubrir el déficit fiscal. Es decir, que lo que le importa al señor Maduro y a este gobierno es tener la suficiente cantidad de bolívares para poder seguir con ese gasto irresponsable, para ese gasto dispendioso que ha caracterizado al gobierno. Y que en esta oportunidad piensa mantener ese nivel de gasto, sacándole el dinero a los venezolanos del bolsillo, a través
de este impuesto confiscatorio y un impuesto regresivo en el cual se va a convertir el impuesto sobre la renta si la unidad tributaria queda en 177 bolívares. ¿Por qué el gobierno nacional tiende a tomar estas medidas que no son las que deberían aplicar porque tienen miedo a que no funcionen para su beneficio, o simplemente saben que simplemente estamos ante una crisis económica que así con impuestos ganando va a estar mal? Mira, es que, insisto, el gobierno cree que repartiendo bolívares va a resolver algunos, por lo menos sus problemas electorales. Pero resulta que es que solamente con la emisión de dinero inorgánico, como lo ha hecho en los últimos años, en 3 años ha aumentado la masa monetaria o la liquidez monetaria en casi 4 veces. Es decir, en menos de 3 años pasamos de 1 billón con B de bandido de liquidez monetaria a poco más de 4 billones 100 millardos de bolívares, con el agravante de que las reservas internacionales hace 3 años eran de 29.000 y un pico de billones de dólares. Hoy estamos hablando de 15.300, es decir, menos respaldo y mayor cantidad de dinero circulando. Y eso ha llevado a que los estados financieros de PDVSA y de la propia República estén subestimados a través del dólar a 6.30. Y fíjate que el gobierno en este momento solo está hablando de medidas fiscalistas y supuestamente se van a hacer anuncios, no sé si hoy o mañana, pero son anuncios económicos que no vienen a resolverle el problema al pueblo, sino a agravarle el problema al pueblo. Es una especie de garrotazo lo que le pretende dar el gobierno nacional al pueblo de Venezuela. Fíjate que te habla de aumento de la gasolina. ¿Con eso se resuelve la crisis? No. Con eso le damos más bolívares al gobierno para que siga con ese gasto dispendioso. Habla de devaluación. ¿Con eso se resuelve la crisis? ¿Con eso podremos importar los insumos para que haya producción nacional? No. Pero tendrá el gobierno de Nicolás Maduro más bolívares para seguir con esa irresponsabilidad fiscal que la ha caracterizado en los últimos años. Así que lo que hasta este momento ha anunciado el señor Maduro o se ha asomado como posibles anuncios no le vienen a resolver los problemas a los venezolanos. Lo que buscan es resolverle la crisis fiscal al gobierno, pero para el pueblo lo que viene es un garrote rojo que va a hacer que cada día los venezolanos estemos más empobrecidos y tengamos menores posibilidades de acceso a los bienes de primera necesidad. Hablando de déficit, ¿usted qué opina del presupuesto nacional que se haya hecho en base a un barril de petróleo a $40 y actualmente se cotice a $20, $25? Bueno, mira, lo que hemos venido señalando es que siempre se han venido aprobando presupuestos deficitarios. Y si bien es cierto, se habla de $40 el barril, también se habla de $1 a 6.30 y resulta que la divisa 6.30 solo la usa el gobierno. La pregunta es, ¿a dónde van a parar esos bolívares de los dólares a 12 o a 13 bolívares? ¿A dónde van a parar los bolívares del tipo de cambio de 200 bolívares por dólar? Entonces el gobierno lo que ha venido con el déficit fiscal lo ha venido resolviendo a través de la emisión de dinero inorgánico, y lo hablábamos en la parte anterior. Ha cuadruplicado la cantidad de dinero circulante y por eso es que Venezuela exhibe hoy estas cifras. Que aquí no se trata de que la inflación ni es el producto de una guerra económica, ni es un plan satánico de Estados Unidos contra la región, como hemos escuchado muchas veces. Aquí se trata de que la inflación es producto de la irresponsabilidad de Nicolás Maduro, que ha llevado los niveles de liquidez monetaria, que ha venido financiando el presupuesto público a través de la emisión de dinero inorgánico, de dinero sin respaldo. Por eso tú ves países, por ejemplo, como Bolivia, que tú lo veías permanentemente viniendo a Venezuela a pedir dinero. La inflación de Bolivia en el año 2015 es de 2.95. La inflación en Ecuador, de acuerdo a las propias cifras del Banco Central Ecuatoriano, en el año 2015 fue de 3.38%. Y se supone que estos son países donde el gobierno tiene cierta semejanza ideológica al que tenemos en Venezuela. Lamentablemente para Venezuela, aquí no se trata ni de socialismo, aquí se trata de un gobierno corrupto, de un gobierno hambriador, de un gobierno que pretende seguir empobreciendo al pueblo de Venezuela para tratar de perpetuarse en el ejercicio del poder. Esas cifras de 108% de inflación de enero a septiembre, sacando noviembre y diciembre, ¿son unas cifras reales o unas cifras maquilladas? No, estas son cifras muy maquilladas. Y si me permites buscarte aquí también alguna otra cifra,
incluso tan maquilladas son que hay organismos internacionales que vienen midiendo, proyectando las inflaciones de América Latina, y cuando tú las comparas, esas cifras con el caso de los demás países, hay prácticamente una coincidencia. Fíjate tú, esta es la proyección del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional en Bolivia te dijo que la inflación podía estar aproximadamente en 4.3%. Terminó siendo del 2.95, es decir, una pequeña variación, una pequeña diferencia entre la proyección del fondo y el monto que publicó el Banco Central de ese país. Lo mismo ocurrió en Perú, de 4.1 a 3.2. En Chile fue acertada, tanto el Fondo Monetario, que dijo que la iba a ser de 4.4, y el Banco Central de Chile dijo que era de 4.4. Es decir, fíjate que las diferencias son muy pequeñas. Qué casualidad que en Venezuela el Banco Central dice que es de 108.7 y el Fondo Monetario dice que la inflación fue de 275. Ahora, revisemos cada producto y empecemos a ver realmente cuál fue la inflación. A principios del año 2015, un venezolano pagaba por un pan canilla 20 bolívares. A finales de diciembre del mismo año, un pan canilla costaba más de 100 bolívares. ¿Sabes de cuánto estamos hablando de la inflación? Y si te vas a cada uno de los productos, incluso productos regulados como el atún en lata, la lata pequeña, te costaba a principios del 2015 45 bolívares. A finales de año estaba en 365 bolívares. Entonces aquí las cifras reales de la inflación venezolana están en este orden, más del 270%, con el agravante que en los rubros de alimentos y en el rubro de medicina la inflación fue mucho mayor. ¿Usted qué lectura le da a la salida del ministro Luis Sala del gabinete del presidente Nicolás Maduro? Mira, yo no tengo por qué explicar y no tendría cómo explicar la salida. Yo lo que no encuentro cómo darle una explicación es cómo entró ese señor a ser el vicepresidente del área económica. Por Dios, cuando tú ves a un supuesto profesional, pero que es un profesional que no tiene nada que ver con el área económica, y lo escuchas en su argumentación, tú te preguntas, chico, ¿cómo es que lo nombraron? No es porque, ¿cómo lo destituyeron? ¿Por qué lo nombraron? Entonces, aquí se hicieron hace menos de un mes unas designaciones, incluso yo diría que hasta de manera de burla. Los venezolanos vimos como después que se han expropiado 4,5 millones de hectáreas productivas, donde antes se cosechaban alimentos para los venezolanos, entonces ahora nos crean un ministerio para que los venezolanos empecemos a cosechar en los balcones de nuestras casas, en botellitas o en tubos, por Dios. Y nombran a una persona que en menos de una semana, creo que la vergüenza que tenía el propio gobierno era tal que tuvieron que destituirla. Y lo mismo está pasando con este señor. Entonces, pareciera que hay una intención, una política de cada día buscar las personas con menos credenciales profesionales, éticas y morales para ponerlas al frente del gobierno, quizás con la intención de que no sean capaces de criticar, de exigir una rectificación dentro del gabinete ministerial. Pero lo cierto es que esos errores, esas omisiones, esa política malsana de llevar a los menos calificados a ejercer funciones de gobierno es lo que nos tiene hoy pasando la peor crisis de toda la historia republicana de este país. Para finalizar, diputado, ¿qué espera usted, aparte de los garrotazos que mencionó anteriormente, qué espera usted para los anuncios que va a decir el presidente Nicolás Maduro y qué mensaje le da al pueblo de Venezuela desde la Asamblea Nacional para los meses venideros? Mira, yo creo que los garrotazos que se van a anunciar son los que más o menos ya son un secreto a voces, una devaluación brutal de nuestro signo monetario, y con ello se va a licuar el ahorro de los venezolanos, las prestaciones sociales de los trabajadores, y sobre todo se va a disminuir de manera desproporcionada el poder adquisitivo de cada uno de los trabajadores. Lo otro es que se ha anunciado es el aumento de la gasolina, pero todavía no hemos escuchado al gobierno decir que va a ajustar o que va a suspender Petrocaribe, por ejemplo. Porque yo estoy de acuerdo que no podemos seguir subsidiando la gasolina, pero tampoco podemos seguir subsidiando a otros países con el petróleo, que en este momento esa renta petrolera es más necesaria que nunca en el país.
Nosotros no podemos seguir regalando 287.000 barriles de petróleo diarios a 16 países más Cuba. Pero resulta que esos 16 países, tú vas allá, la inflación es de menor a un dígito. Allá no hay escasez, allá cualquier ciudadano va a un abasto, a un supermercado y consigue todos los productos. Y si en algún momento se justificó esa política de crédito tan flexible por los niveles de precio petrolero, yo creo que ya esa justificación no existe. Entonces, hoy más que nunca Venezuela necesita de esas divisas que pudieran ser ventas de 287.000 barriles que se podrían vender en efectivo, de contado, podrían también ser las divisas para comprar las medicinas de nuestros enfermos oncológicos o para comprar las medicinas de nuestros viejitos que tienen tratamientos permanentes o sencillamente para comprar alimentos o para impulsar la producción nacional. Que por cierto, todavía más allá de sembrar en las botellitas y en los tubos, no hemos escuchado una política o un plan de impulso real a la producción nacional. Porque si tú quieres empezar a resolver el problema de la escasez, tienes que producir. No puedes seguir pretendiendo atacar las consecuencias, tienes que atacar la causa. Porque en este caso el bachaqueo, la especulación, es porque los productos están escasos. Y si tú quieres acabar con la escasez, no ataques el bachaqueo, ataca la producción. Pon a Venezuela a producir y el día que estén abarrotados todos nuestros abastos, todos nuestros supermercados con productos hechos en Venezuela, no tendría ningún sentido que exista la especulación. Porque cuando un venezolano cede a un especulador es porque ya fue de bodega en bodega, de supermercado en supermercado, de Pedeval en Pedeval, buscando la leche para sus hijos, por ejemplo, y no los consigue. Entonces en ese momento es presa fácil del especulador. Pero cuando él pueda, como antes, que uno mandaba, ni siquiera iba a uno mandaba al muchacho, a su hijo, a la bodega de la esquina, a comprar cualquier producto, y en la bodega de la esquina lo conseguía. El problema que tenían nuestros hijos no era que cuando iba le dijeran que no había, sino que le preguntaban qué marca. Yo siempre pongo el ejemplo de una vez que mandé a mi hijo a comprar un frasco de mayonesa, y entonces se me regresó al rato y me dice, papá, no me dijiste qué marca. Y yo le digo, ah sí, ¿cuál fue el problema? El problema fue que me dijo el señor Francisco de la bodega, me dijo, papá, ¿qué mayonesa hijo, qué mayonesa quieres? La Torre del Oro, la Crash, la Mavesa, la Helmut, bueno, una cantidad de marcas. Hoy día lo mando a la bodega y sencillamente le dicen no hay. Y uno no tiene necesidad de estar trasteando de supermercado en supermercado. Venezuela, fíjate tú, es el país con más controles en el mundo. Control de cambio, control de las tasas de interés, control de la ganancia, control de los precios, control de los costos, control de los canales de distribución, y tiene la inflación más alta del mundo. Y esos controles sencillamente quedaron como alcabalas para la corrupción administrativa de este gobierno. Así que ojalá los anuncios que va a hacer el presidente no se limiten a buscar de resolver los problemas fiscales del gobierno, sino que vayan realmente a la solución de los problemas del pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, diputado, por su tiempo. Gracias. Y nuevamente agradeciendo que haya visitado las oficinas de lapatilla.com. Gracias a ustedes por la oportunidad.